Buenas noches a todos. Me presento, soy el doctor Samuel Ruiz, por intermedio del doctor Juan Moretti y en una visión para armar un tema de la cirugía cotidiana, que es la base del desarrollo de la actividad quirúrgica. Se generó esta serie de webinars en donde las distintas sociedades, la de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Formosa, nos hemos juntado para generar una comunicación de una actividad que es la base del desarrollo de la actividad de todo cirujano. Para eso empezamos con el doctor Miguel Ángel Stati, quien ha ocupado dentro de su institución todos los roles que le cabían. Es uno de los líderes de la cirugía laparoscópica en nuestra ciudad. No el único, pero un motor fundamental, que lo hemos visto yo como residente hace más de 25 años, empezar con todo el desarrollo de la cirugía. El doctor Aldo Kleiman, que es parte de la leyenda de la cirugía argentina, porque es uno de los pocos cirujanos desarrolladores científicos que hay en el país. El doctor Ángel Pellegrini, Tucho, que es el jefe de la unidad, o ahora en retirado, y el doctor Carlos Candia, cirujano de Formosa, cirujano IHPB, que desarrolla la actividad en el hospital de alta complejidad de dicha provincia. Todos nos hemos juntado para charlar de este tema cotidiano con dos premisas. Uno, la cirugía, no hay temas agotados en la cirugía, sino hay personas agotadas en los temas. Entonces siempre se renueva el interés. Y en la cirugía cotidiana hay una característica en donde todos tenemos algo para decir y todos tenemos algo para aprender. Entonces, bueno, Miguel, te escuchamos y después seguimos con la discusión que surge. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Es un placer compartir con tanta gente prestigiosa de Santa Fe, de Rosario y de Mar del Plata. Siempre, digamos, todos aprendemos de todos, así que espero que esto genere alguna discusión que nos sea de utilidad. Lo primero, reconozcamos, digamos, que los pioneros en lo que ha sido la colecistectomía laparoscópica fueron Erik Muehe en Böblingen, en Alemania, y Aldo Kleiman en Rosario y en Entre Ríos, quienes realizaron Aldo la primer colecistectomía en animales y Erik Muehe la primer colecistectomía en humanos. Y llamativamente el trabajo de Aldo en Argentina viene encuadrado en algo experimental, y Erik Muehe, más al estilo, digamos, latinoamericano, empezó directamente a hacer la experiencia sobre seres humanos. Si bien no podemos, no tenemos tiempo para hacer en realidad un análisis crítico de todo lo que ha significado la cirugía laparoscópica y además de eso hablar de colecistectomía segura, pero sí vamos a hacer unos puntos que son interesantes, digamos, en qué significa la colecistectomía laparoscópica. Hubo un cambio muy neto en la relación médico-paciente, donde el paciente empezó a ser demandante con respecto a la técnica, cosa que antes de los 90 no existía. El médico era el que decidía todo. Gran parte de la demanda de la cirugía laparoscópica y por lo tanto del ofrecimiento y el desarrollo médico de la misma se debió a la pujanza de los pacientes, al pedido de los pacientes. Hubo un gran cambio en el concepto de a grandes incisiones, grandes cirujanos que dominó los siglos anteriores. Hubo también un cambio en la relación entre la tecnología y la cirugía, que no se llevaban muy bien. Nosotros con una tijera y una doble utilidad más o menos, y una Crail o Kocher nos manejábamos. Y en esto nos tuvimos que ayornar a aceptar la invasión de la tecnología dentro del quirófano, lo que redundó en la seguridad y en la ampliación de las técnicas que se podían realizar. Hubo también un cambio que se notó sobre todo al principio en la dirección del cambio.
tradicionalmente los cambios eran de los centros académicos versus la periferia, y en el caso de la cirugía laparoscópica, en varios lugares del mundo, empezó en las periferias y migró a los centros académicos. Hay un cambio de paradigma que no se reconoce demasiado, que es el abordaje universal. La laparoscopía es un abordaje universal. Lo podríamos usar, por ejemplo, para... hay alrededor de un cáncer de ovario cada 80 mujeres. Y se operan solo en nuestro hospital más de 400 y pico de pacientes, más de la mitad son mujeres. Si en las mujeres posmenopáusicas nosotros hiciéramos salpingectomía bilateral, estaríamos ahorrando cada 80 mujeres un futuro cáncer de ovario. Y es algo que todavía no lo discutimos, porque no tenemos presente esa cuestión de que la laparoscopía es un abordaje universal y no va dirigido específicamente como era la Kocher a la vesícula. Y por otro lado, ha ocurrido un cambio de paradigma en el abordaje de los cambios. Inicialmente todo cambio era mal visto, todo cambio era rechazado, mirado de costado, como fue en el caso de la cirugía laparoscópica al inicio. Muy poca gente la reconoció de inicio como una gran promesa, como hizo Aldo Kleiman en su tesis. Y eso nos obligó actualmente a ser mucho más moderados en las críticas y dejar evaluar, es decir, proceder a evaluar lo que se propone sin rechazar tan ligeramente las novedades y los cambios. Vamos a hablar entonces de colecistectomía segura. En Alemania, ¿qué significa riesgo en colecistectomía? Hubo en 730.000 colecistectomías de principios del 2010, 4 por 1000 de mortalidad. ¿Qué factores se asociaron a la mortalidad? La edad, mayor de 65 años, las comorbilidades, insuficiencia cardíaca, EPOC, hepatopatía crónica o desnutrición. En Suecia, sobre 47.000 colecistectomías. Mortalidad a 30 días, 0,15%, es decir, 1,5 por 1000. Los factores predictores, el principal, la edad mayor de 70 años, el ASA mayor de 2, la cirugía en agudo, la cirugía abierta o la complicación, digamos, son claros sesgos de evaluación. Obviamente, si una cirugía es abierta, es de más riesgo, y lo mismo corre para la cirugía en agudo o el ASA. En Inglaterra, sobre 418.000 colecistectomías, la mortalidad 2 por 1000. Y la lesión mayor de vía biliar, 4 por 1000. En Estados Unidos, sobre 65.000 pacientes, la mortalidad fue de 3 por 1000. Aquí hacen una comparación entre colecistectomía abierta o laparoscópica, pero realmente si nos prestamos a eso nos estamos sesgando, porque generalmente las colecistectomías, los que siguen haciendo abierto, lo hacen en los casos más difíciles, de manera que no son comparables. Entonces, ¿cuál debe ser el abordaje nuestro para una colecistectomía segura? Debemos hacer un diagnóstico de situación, establecer una estrategia individual en cuanto a las técnicas de abordaje y o salida, la visión crítica de seguridad, la disección de fondo a cuello, la colecistectomía parcial, la colecistostomía o la suspensión del procedimiento. Y las técnicas de apoyo que generalmente nos mapean la vía biliar,
ser la colangiografía, la ecolaparoscopía en caso de embarazo o alergia al yodo, sobre todo si hay sospecha de o ha habido una pancreatitis o sospecha de migración litiásica, y las imágenes por fluorescencia que están en desarrollo. Los factores preoperatorios que debemos considerar son los factores del entorno, del paciente y de la anatomía vesicular en sí. No es menor la hora. La hora generalmente se asocia también al entrenamiento del cirujano, ya que los cirujanos con más experiencia generalmente operan a primera hora y le quedan los casos más difíciles para los cirujanos más jóvenes, fuera de hora, digamos, fuera de las 18, 19 o 20 horas, en donde las cosas ya por el simple agotamiento diario, digamos, ya se va predisponiendo a una situación de dificultad. El equipo de la laparoscopía en cuanto a instrumental y visual, la calidad del mismo, los ayudantes, si son principiantes o no, y también a veces el fin de semana y feriado, porque no siempre tanto anestesia como instrumentación a veces no son las mismas que uno está acostumbrado en el día a día normal. Hay factores del paciente, sabemos que los hombres son más difíciles, que la obesidad dificulta la cirugía, antecedentes de anticoagulación, de alto riesgo, y los que tienen cirugía en hipocondrio derecho. Y por último, los factores vesiculares, una vesícula crónica, esclerotrófica, calcificada, con plastrón crónico, síndrome de Mirici, fístula biliodigestiva, la colecistitis aguda progresivamente difícil de acuerdo al tiempo de evolución, la presencia de litiasis coledociana concomitante que nos puede complicar más las cosas. Entonces, una vez hecho esta evaluación preliminar, debemos plantearnos las alternativas de tratamiento que tiene el paciente. Un paciente muy anciano en agudo, que no está tan comprometido, podemos iniciar un tratamiento médico y esperar. En un paciente crítico o de muy alto riesgo, hacer una colecistotomía percutánea. O en un paciente sintomático no muy comprometido, pero sí de alto riesgo, intentar la disolución con ácidos biliares. Y ya en el intraoperatorio, el primer paso es definir si estamos ante una colecistectomía dificultosa. Si uno asume, digamos, la dificultad, la afronta de una manera diferente. En las guías clínicas de Tokio del 2018 está la categorización de Yamashita, que son de seis zonas anatómicas perivesiculares, y a su vez esto con diferentes puntos hasta una clasificación de 25. No es fácil que uno en quirófano tenga, digamos, la claridad como para memorizar o recordar estos eventos, pero sí puede hacer una evaluación rápida que nos dé, digamos, un claro diagnóstico de situación. Si estamos ante un plastrón crónico, o una vesícula esclerotrófica, o un bacinete que invade la vía biliar, es una vesícula difícil. Entonces nos tenemos que preparar para trabajar con la tranquilidad que requiere esta colecistectomía. En los casos difíciles, las guías de Tokio nos dicen que si la vesícula se encuentra muy distendida y obstruye la visión, es conveniente descomprimirla, que es bueno desplegar el plano del triángulo de Calot y hacer contratracción, que conviene comenzar en los casos difíciles la disección por la parte posterior del peritoneo del cuello de la vesícula, es decir, por la cara posterior de la vesícula y no por la anterior, exponiendo la superficie de la vesícula por encima del surco de Rouvier.
hay que mantener el plano de disección cerca de la superficie vesicular, cosa de no perder el plano, disecar el tercio inferior de la vesícula ampliamente para obtener la visión crítica de seguridad y crear la visión crítica de seguridad. Aquí lo vamos a ver en imágenes. En la primera se ve una vesícula distendida que seguramente nos va a dificultar la cirugía y conviene descomprimir. En la segunda estamos viendo la cisura de Rubier. A la derecha se está viendo también la cisura umbilical, la vesícula está para arriba. La tercera estamos viendo dónde está empezando a disecar el hook, está empezando a disecar por encima de la cisura de Rubier y sobre la cara posterior de la vesícula. En la tercera o la primera de abajo se ve que se va liberando progresivamente el tercio distal de la vesícula. En la del medio ya se ve que está liberado esa parte de la vesícula y que podemos disecar con más facilidad el cístico y la cística hasta obtener, como vemos a la derecha, la visión crítica de seguridad, el cístico y la arteria cística. Aquí vemos en una imagen, esa es la cisura de Rubier. A la derecha está la cisura umbilical. De encima de esa línea tiene que estar la vesícula. Para abajo está la vía biliar y no nos podemos equivocar y trabajar sobre la vía biliar. Una colangiografía nos puede mostrar también la presencia de una fístula y darnos la idea de ante qué dificultad estamos entrando. Acá tenemos la visión crítica de seguridad por la cara anterior y por la cara posterior, de acuerdo a el planteo de Strasberg. Si estamos ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, con un hipocondrio sellado, absceso, falta de cámara, debemos replantearnos la situación. Y las posibilidades de mayor a menor van desde suspender el procedimiento si lo consideramos altamente riesgoso, realizar una colecistostomía de necesidad si el paciente estaba con un cuadro de infección importante, proceder a la colecistectomía de fondo a cuello si no observamos bien el pedículo biliar, el pedículo de la vesícula, realizar una colecistectomía subtotal o, en el caso de que no ocurra ninguna de estas circunstancias, realizar una colecistectomía según la técnica habitual. En los casos difíciles, como dijimos, una colangiografía intraoperatoria nos puede mostrar una fístula, como vimos, síndrome de Mirici, o un cístico corto, litiasis coledociana que no era sospechada, y eventualmente una lesión de vía biliar evitando que pase desapercibida o que realicemos un daño mayor. En casos difíciles, con un bacinete indiferenciable de la vía biliar, con la vesícula muy grande que se acuesta demasiado sobre la vía biliar, procedemos a la disección de fondo a cuello. Si bien es más laboriosa y sangrante, nos permite identificar con seguridad el cístico. Aquí vemos una colecistocolangiografía, un paciente que ingresa como colecistitis aguda, y ya al hacer la colecistocolangiografía vemos que se trata de un síndrome de Mirici. Hemos realizado el despegamiento posterior de la vesícula hasta el bacinete, y aquí vemos que se confunde lo que es la parte izquierda superior. Ahí está el ganglio cístico grande, y estamos viendo la vesícula despegada, y la vamos a abrir a la altura de lo que sería el bacinete para no arriesgarnos a realizar ninguna maniobra
riesgosa sobre la vía biliar. Acá abrimos la vesícula entonces en la zona del bacinete, pero todavía no vimos la piedra, la cual está más abajo. Entonces vamos a hacer una pequeña apertura, digamos, hacia distal, que nos permita extraer la piedra que nosotros ya habíamos visto con la angiografía, que estaba migrando hacia la vía biliar. Entonces, extraemos los fragmentos litiásicos que estaban en migración hacia la vía biliar, y después del defecto que quede, optaremos o por el cierre o por colocar un KER y dejarlo drenado hacia afuera. La otra alternativa, una colecistectomía parcial, al igual que en cirugía abierta, son casos excepcionales, pero procedemos a la apertura sobre zona segura y dejamos un medallón sobre la superficie, la cual podemos cauterizar. ¿Qué nos muestra la evaluación de esta revisión de 1.200 casos revisados? En general, la mayor parte por colecistitis severa, que la lesión de vía biliar es casi ínfima, pero a costa de un mayor número de bilirragias. Y con una mortalidad a 30 días, estamos hablando de casos seleccionados por lo grave, de 0,4%. En este caso, la vía laparoscópica lo compara con la cirugía, con los casos abiertos y laparoscópicos en colecistectomía subtotal, y menciona que tuvo más bilirragias que la técnica abierta. En ocasiones excepcionales, ya sea por obesidad extrema o extrema dificultad, decidimos suspender el procedimiento, y a veces una internación de una semana para los obesos nos logra un descenso de peso que nos permite posteriormente la realización de la cirugía. Y en caso de procesos inflamatorios muy severos, el tratamiento médico y diferirlo 1, 2 o 3 meses nos permite posteriormente abordar una situación de más facilidad. Si bien drenaje no usamos de rutina, sí lo usamos en caso de exploración de vía biliar o en los casos difíciles. Usamos drenaje de látex, generalmente en el subfrénico, ya que es la posición que se obstruye con más dificultad. Para terminar, menciono como experiencia personal 6.200 colecistectomías, 1.700 convencionales, estoy hablando de la época abierta, y 4.500 laparoscópicas en mis 40 años de trayectoria. He tenido 5 lesiones de vía biliar que diagnosticamos y resolvimos en el intraoperatorio. Y con respecto a la visión crítica de seguridad, la doctora Montanelli realizó en nuestro hospital un ensayo clínico que hemos enviado a la revista argentina sobre 100 casos, que nos mostró que hay un 14% de pacientes que debimos recurrir a la colecistectomía de fondo a cuello para no engañarnos, digamos, porque no podíamos definir el calot, pero mediante la técnica de fondo a cuello sí pudimos exponer la visión crítica de seguridad. Hubo solo un caso, un 1%, donde no se logró. Era un paciente evolucionado y agudo con un absceso subfrénico que se drenó, se hizo una colecistostomía de necesidad y se operó 2 meses después exitosamente. No hubo conversión. Yo no he mencionado la conversión porque realmente no es algo que tengamos en mente habitualmente. Si uno no puede resolver, me parece que tiene que hacer una maniobra de salida, y abrirlo no suele ser una solución. La aplicabilidad entonces fue del 99%. Nosotros hicimos este trabajo porque creímos
que nos iba a dar mucho menos, pero en realidad con la utilización de la colecistectomía de fondo a cuello nos permitió ampliar mucho a la técnica. Como conclusión, la cultura de seguridad en colecistectomía o COSIC, de acuerdo a Strasberg, resume un poco todo lo que estuvimos hablando y hace hincapié en tener un claro entendimiento de la anatomía, el uso apropiado y a tiempo de las técnicas de rescate o bailout, obtener la visión crítica de seguridad previa a la división del cístico y la cística, dar relevancia al timeout, sobre todo cuando estamos en dificultades, hacer uso de las imágenes intraoperatorias si son necesarias, solicitar una segunda opinión o también una ayuda calificada, porque a veces no es lo mismo operar con ayudantes, digamos, principiantes, que tener a veces en los casos difíciles una ayuda calificada. Y darle importancia a documentar lo realizado, tanto si hemos hecho colangio como la visión crítica de seguridad, para poder, ante cualquier complicación, tener una idea de lo que pudo haber pasado, tanto para nosotros como para quien lo pudiera evaluar. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora para la charla. Y abrimos el micrófono y ahora para las preguntas o planteos que se pudieran originar o comentarios. Samuel. Hola, bueno, buenas noches. Vamos a empezar por los comentarios de los invitados, de los comentadores. Voy a permitirme cambiar el orden. Le pediría a Tucho que una opinión sobre tu charla, sobre esta exposición de cómo llegar a una colecistectomía segura. Y yo te hago una pregunta para que la vayas pensando. ¿Cuál sería tu orden que vos le recomendarías a un cirujano? ¿Qué es lo más importante para evitar la lesión de vía aérea? En la vesícula difícil, la colangiografía, la visión crítica, la colecistectomía parcial, la colecistostomía. ¿Cuál sería tu orden que para establecerle al cirujano haga esto, haga esto, haga esto? Primero esto, primero esto. ¿Cuál es tu orden dentro de tu servicio, Miguel? Espero que Tucho se conecte y haga el aporte. ¿Respondo ahora o espero a... o espero? Tucho. Samuel. Respondelo, por mí respondelo ahora, Miguel. Yo creo que lo primero es ver hacer el diagnóstico de situación si está ante una vesícula difícil. A mí me parece que ante una vesícula difícil no está mal diferir la cirugía, quizás para un momento mejor o para encontrar un ayudante más calificado, si realmente uno está en situación de dificultad. Este caso, por ejemplo, que nosotros diferimos, es un caso mío, es un caso, y decidí diferirlo y colecistostomía, porque realmente uno se da cuenta de cuándo se va a meter en problemas. Perfecto, muchas gracias. No sé si Ángel está, pero si no le pedimos al doctor Kleiman, Aldo, que comente tu charla y a su vez su visión histórica de la cirugía, que como nadie la tiene. Doctor Kleiman, ¿puede activar su micrófono? ¿Él lo tiene que abrir o lo puedo abrir? No, yo no puedo abrir. No, bueno. Tenés que abrir. Ahí está. Aldo, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias por el tema. Gracias por el tema. Los temas, de comillas, parecen cotidianos, pero son de una extrema, así que yo les agradezco que estén ocupándose de este tema, que la cirugía cotidiana es
es muy importante para los que estamos todos los días en trinchera y a veces por ahí no en grandes operaciones, pero en lo que vemos todos los días. Y bueno, yo creo que la charla es excelente, excelente porque realmente nos da un panorama muy condensado, pero de todos los cuidados que hay que tener, de todos los recursos que podemos tener. Un especial que mostró muy bien es cómo antes de cortar, liberó todo el cuello de la vesícula, hasta el cuerpo. Esa es una herramienta muy, muy importante, porque a veces uno se involucra en la discusión del pedículo hepático y ve una estructura tubular y dice, uy, pero esto es el cístico, sí, el cístico, y realmente parece cístico, pero a veces es muy engañoso. Y lo que parecía el cístico terminó siendo un hepático derecho, y lo que nos parecía un unión cístico coledociana resultó ser un hepático derecho que simulaba ser un conducto cístico, o inclusive en el síndrome de Milici lo que parece ser la vesícula con el conducto cístico resultó ser, parece la vesícula con el conducto cístico y en realidad es la vesícula con el colédoco, que lo que emana de la supuesta vesícula es el colédoco y no el conducto cístico. Entonces, si venimos liberando el cuello vesicular, si venimos liberando el cuello vesicular hasta ver el cuerpo vesicular, ya identificar bien el cuerpo vesicular, entonces eso nos da una gran seguridad de que venimos de primaria distal y que lo que estamos viendo como cístico es realmente el conducto cístico. En el peor de los casos, cuando estamos liberando el cuello vesicular, si estamos confundidos y es un conducto hepático lo que estamos disecando, un colédoco, ahí vamos a ver cómo la parte proximal del conducto del colédoco o del conducto hepático derecho se van hacia la placa del hígado, entonces ahí y nos entramos ahí. Y en el peor de los casos, que habrá conducto cístico o el conducto colédoco, en ese momento siempre estamos ante una lesión mucho más manejable, porque si lo que pensamos que es el cuello vesicular, al liberarlo se nos abrió un conducto biliar en ese punto, es porque estamos equivocados, entonces estamos a tiempo de suturarlo, de poner un KER, de algo amigable, pero si no hicimos esa disección y confundidos, venimos resecando lo que nos parece la vesícula, estamos resecando ya la vía biliar con una lesión de vía biliar mucho más grave. Bien, Miguel, en todas sus fotos y en su disección, como él diseca todo el cuello vesicular hasta el cuerpo de la vesícula, y eso da una gran seguridad de que estamos interpretando bien la anatomía. Así que yo creo que eso es muy, muy importante y lo mostró muy bien ahí Miguel. Samuel, no sé, otra pregunta querés. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a Carlos Francisco Candia de Formosa, segunda generación de cirujanos biliares, y somos casi de la misma generación, así que él comparte la visión ya del cirujano que empezó su formación en cirugía laparoscópica. Un comentario sobre la exposición de Miguel. Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias Samuel, gracias a los organizadores tanto de Mar del Plata, Rosario y Santa Fe. Un honor sumarnos desde Formosa a participar de estos eventos que, como dice el título, es la cirugía cotidiana, lo que vemos todos los días, lo que nos pasa a los cirujanos en los ambientes que trabajamos, ya sea un ambiente chico, una clínica, un sanatorio, un hospital con pocos recursos, con muchos recursos, en centros alejados de los grandes hospitales, y cómo tenemos que trabajar para evitar tener problemas con este tipo de pacientes. La verdad que les agradezco mucho la invitación. Un honor además de estar con el doctor Kleiman, que como dijo Samuel es un ícono de la cirugía laparoscópica en el mundo, y ni hablar con Miguel y Tucho, unos referentes. Eso primero que nada como agradecimiento, y por eso
me tomé el atrevimiento de tenerlo acá a mi lado a mi viejo, porque como el título dice que hemos aprendido y qué visión crítica tenemos de estos 30 años del inicio de la cirugía laparoscópica, creo que hemos venido aprendiendo muchísimo a través de estos años sobre distintas cosas y Miguel creo que tocó casi todos los puntos. Uno principal es la aplicación de la tecnología a lo que hacemos cotidianamente y me parece que ese punto es muy importante, que nosotros tenemos que tratar de ir mejorando nuestro equipamiento, formar nuestros equipos de trabajo, seleccionar bien los pacientes. Muchas veces nosotros tratamos de, que si bien esto es difícil porque operar a un paciente muchas veces es una caja de sorpresa, pero tratamos de, por ejemplo, hacer mucho hincapié en lo que se llama la prevención primaria, que es poner ese paciente que ya sabemos que tuvo antecedentes de pancreatitis o de muchos cólicos, muchas internaciones, a primera hora, para lo que dijo Miguel, de no tener que salir corriendo en el momento de la cirugía a buscar un ayudante que nos dé una mano, sino ya tenerlo, o sea, formar un equipo sólido, con gente entrenada, tratar de operar a primera hora ese tipo de pacientes para también evitar problemas. Eso es un dato que por ahí muchas veces uno no lo puede hacer en la realidad, se puede encontrar con 1000 problemas en la cirugía, pero nos parece que es un buen inicio tener el equipamiento adecuado, armar equipos de trabajo, eso creemos que por lo menos es muy importante. Otra cosa que para nosotros lo vemos cotidianamente, yo personalmente trabajo en un centro que hacemos trasplante hepático, vemos muchos pacientes cirróticos por ahí en el grupo de pacientes críticos, no estaba el icono de pacientes con una colecistitis en hígado cirrótico. Nosotros en toda nuestra experiencia de estos años, el único paciente que tuvimos con mortalidad post quirúrgica es un paciente cirrótico que hizo una colecistitis aguda, una litiasis coledociana, se le extrajo una litiasis del colédoco que era grande, e intentamos operar en forma laparoscópica. Tuvimos que suspender la cirugía, un poco lo que nombró Miguel, de saber parar a tiempo. Solamente pusimos el laparoscopio cuando vimos el hígado cirrótico, la vesícula de tensión, sacamos los trócares, no hicimos ninguna otra maniobra y el paciente a las 12 horas del postoperatorio hizo una hemorragia abdominal masiva y terminó falleciendo. No es una cosa habitual, pero es una cosa a tener en cuenta de pacientes de mucho riesgo, de por ahí en una situación similar, probablemente hacer lo mínimo o tratar de no operar. Es una cosa que también tenemos que aprender cuando no operar a un paciente. Detenernos a tiempo para no agravar una posible lesión o no hacer nosotros más daño de lo que ya está haciendo la propia enfermedad. Por lo demás, comparto con Miguel, con los demás, lo que estamos hablando. Acá quiere hacer un aporte el doctor Candia Padre. Sí, felicitaciones a Tucho, a Miguel, a Aldo, que nos conocemos de la época de Plata, donde él presentó la tesis. No, un detalle. El título de colecistectomía segura es un poquito optimista, porque como vimos, a pesar de que se mejoró en las complicaciones, en los óbitos, este término segura podría darle pie o manija a la justicia o a los abogados para exigirnos el 100% de éxito. Y en medicina, como en el amor, dice Ferreras Valenti, no digas ni siempre ni nunca. Hay un porcentaje, aunque sea mínimo, de alguna complicación. Ha mejorado mucho. Las conversiones del 8-10% ahora es menos del 1%. La lesión de las vías biliares también. Es decir, el toquecito biológico, no jurídico, de seguridad es relativo. Muchísimas, ahí está, hola.
Muchísimas gracias. Le pido a todos que mantengan los micrófonos silenciados. Se puede usar el chat para hacer preguntas y la vamos a transmitir, pues entonces no se acopla el sonido y se hace más fácil continuar la charla. Si Ángel Pellegrini, que lo veo complicado con la conexión, no se puede conectar, yo hago una pregunta para ustedes. Ángel, perfecto, vamos. Bueno, pero un gusto, un placer, es reiterar un poco las palabras ya dichas realmente con un aprecio que ustedes bien saben que lo tenemos, sobre todo a todos los cirujanos en general, porque nuestra especialidad es el aparato digestivo. Vivimos siempre momentos extremos, o muy buenos, o muy malos, o intermedios también, pero los extremos son los que no te olvidas. Por eso, hablar de colecistectomía es también recordar casos que hemos tenido complicaciones y se ven en resolverlo, que son los que dejan enseñanza a lo largo de los años. Nos vamos a acordar siempre de las complicaciones más que de los éxitos, de cómo debemos hacerlo bien más que por qué lo hicimos. Por eso entiendo que para entrar en una colecistectomía que después podemos ponerle el rótulo de segura, hay que tomar todas las precauciones. ¿Qué implica esto? Una buena ecografía, es decir, el estudio previo debe ser muy bueno para poder tener una buena arma defensiva para evitar todo esto que es muy doloroso para las complicaciones. Una buena ecografía, un buen equipo quirúrgico, con experiencia alguno, por lo menos, que pueda salvar alguna contingencia, con el hospital adecuado, con la iluminación y la visión, el arco en sí. Yo creo que debemos enseñarle a los residentes siempre a hacer en todas las que se puedan con la ecografía. Creo que es una obligación. Yo soy de que después con los años uno va eligiendo los casos y la experiencia te puede decir esta sí, esta no. Pero siempre tienen que tener la experiencia de conocer cómo se hace correctamente una colangiografía, ya sea, lo hemos aprendido por punción de la vesícula, hemos aprendido por punción del bacinete, por punción directa de la vía biliar, a través del cístico, y todo eso, ese aprendizaje inicial, en algún momento lo tenés que desarrollar. Miguel estuvo espectacular, como es siempre él y nos tiene acostumbrado, su disertación, donde puso énfasis en los reparos. Ojalá siempre uno lo pueda tener tan presente como lo dijo él. Pero muchas veces el Rubier, el siempre lo buscamos, y el pedículo y el duodeno y la primera porción y el estómago se ven confundidos, no ya sea por el plastrón, sino por un proceso que no sabemos cómo, pero que arrimó la vesícula a la vía biliar o arrimó la vía biliar a la vesícula, por lo cual se suceden este tipo de complicaciones y ahí está la experiencia del equipo para poder resolverla con eficiencia, sobre todo pensando que ese paciente tiene que tener una solución parcial o una solución total acorde como se presente, para lo cual debe estar uno acompañando al equipo quirúrgico con la experiencia, sobre todo la sapiencia que le da la ubicación, la armonía que tiene que estar dentro de ese momento realmente difícil que puede vivir. Quiero poner énfasis en esto. Y segundo, y muy importante, un homenaje a Mirici, que creo que gracias a él podemos hablar de muchísimos años en la coreografía de la cual él lo ideó. Además, me parece correctísimo todo, y creo que lo más importante es la docencia, enseñar los reparos, como muy bien lo dijo Miguel, tener énfasis en actuar en los espacios, en el momento que corresponde. Es muy distinto operar una vesícula, que generalmente en la urgencia son muy pocos los contados los casos, pero cuando uno tiene que operarla, hay que operarla en el muy buen momento quirúrgico. Estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer también en la experiencia de esta patología que sabemos muy bien es la que domina nuestro espacio. Y agradecido por participar con ustedes. Solo tuve la suerte y poder pasar un momento muy bueno en Santa Fe. Gracias, Samuel. No, gracias a todos. En el contexto de seguir nombrando gente que ha marcado la historia argentina y que pasa a un segundo plano, yo quisiera nombrar al doctor Jorge de Q, aunque no tengo contacto personal,
pero él fue, siempre tengo el trabajo de él de las primeras 100 colestectomías, en donde muestra cómo los expertos opinaban todo lo que no se tenía que operar. 10 años después, esas contraindicaciones eran las indicaciones de la laparoscopía. Así que nada, la cirugía laparoscópica es una revolución que no termina. Yo tengo una pregunta, han surgido preguntas, le pido a Miguel que abra su micrófono. En los centros de ustedes, tanto Formosa, Santa Fe o la HPC, ¿hay alguna estrategia en donde ese paciente que identificamos como complejo para la colestectomía pase a ocupar un lugar predominante o se opera el sábado a la noche? ¿O en sus lugares de trabajo existe esa estrategia? No, paremos, tiene insuficiencia cardíaca, es obeso, es diabético, lo operamos a primera hora. Candia. No están abiertos, están cerrados. Están abiertos, Miguel. Bueno, no sé si escuchaste la pregunta. ¿Querés empezar? ¿Tener una estrategia en el hospital de priorizar el paciente complejo, que ya ves que clínicamente es complejo, que te predice una cirugía difícil, o no? ¿O se opera? Yo creo que lo dijo muy bien Tucho, que la visión crítica de seguridad es como la foto final, ¿no? Es el final de la película. La película pasó antes. Entonces, nosotros antes de la evaluación que hicimos éramos bastante escépticos de que se pudiera hacer en alto porcentaje. Pensamos, el doctor Poggi en una charla reciente de Perú dijo que ellos no podían obtenerla en más del 50% de los casos. Depende mucho de la patología vesicular de cada grupo, porque uno a veces cree que los trabajos o las poblaciones son universales. No son universales, son locales. Hay gente que le toca, como a nosotros nos tocó muchísimo tiempo, operar a gente toda anciana, no es lo mismo que la patología del joven. Cada uno sabe qué enfrenta, digamos. Insisto, creo que uno tiene que ir armando como un esquema de seguridad. Como bien dijo Candia, no es que uno puede asegurar, digamos, un resultado, pero sí uno puede, como planteabas vos, no operar a las 9 de la noche, no operar con la gente que no conocés. Si pensás que es complicado y operás a las 9 de la noche, ¿quién te lo va a controlar después? Pensar un poquito más allá del bisturí, digamos, ¿no? O del laparoscopio. Nosotros, por lo menos mi estrategia, mientras fui jefe de servicio, es desalentar que se haga cirugía nocturna. Si se va a hacer el fin de semana, sí como no, en horario adecuado. También a veces el caso es muy difícil, lo pasaría para el lunes y lo resolvería el lunes. Porque también hoy día incide todo, incide que la instrumentadora sepa dónde están todos los elementos que usamos en los casos difíciles y el fin de semana quizás no está la instrumentadora nuestra de todos los días. Así que bueno, en concreto, yo creo, insisto, que hay que elegir la hora, el momento y cuándo no operar, como bien planteó. No me acuerdo si fue Luis Candia u otro, cuándo no operar, ¿no? Y hacer el tratamiento médico. Y otra de las cosas que no mencionamos, pero que lo quisiera mencionar, es el tema del drenaje percutáneo. La colecistostomía percutánea para el caso agudo es muy bueno para el paciente desesperado, que obviamente no va a tolerar una cirugía, pero ese paciente, en cuanto esté en condiciones, o antes que pase semanas, y después nos encontramos con otro inconveniente, un paciente que estuvo molesto, que no comió bien, que está contaminado con gérmenes resistentes, que va a tener un plastrón fenomenal. Y nosotros actualmente intentamos, si el paciente es de alto riesgo, pero se puede operar, lo operamos. El que no se puede operar, le hacemos la colecistostomía percutánea, pero en cuanto se pone en rango quirúrgico, lo operamos.
No esperamos, hacemos un step up. Lo sacamos de la sepsis y lo resolvemos. Perfecto. Una pregunta al doctor Aldo Kleiman, que él ha publicado trabajos de investigación en animales con respecto al uso de la colecistostomía asociada al tratamiento de la alimentación escolar. ¿Hay algo nuevo que nos quiera contar, doctor Kleiman, de todo eso que usted publicó entre el año 2000 en adelante, el uso de láser, de sustancias clorotróficas, o eso quedó todavía en un momento que todavía está sin aplicación? ¿Se escucha, doctor? Ah, bien. Se escucha. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Estamos en un proyecto que realmente me encanta. En esto, un gran aliento me lo dio justamente Miguel Stati, porque en su momento, cuando nos acompañó a pedir un subsidio al CONICET, realmente fue un aliento bárbaro que Miguel Stati, acá en Mar del Plata, Universidad de Rosario, Universidad de Corrientes, el subsidio no salió, pero fue un aliento tal que seguimos trabajando igual sin subsidio. Y bueno, ese proyecto ya ahora está en manos de una nueva generación de cirujanos, uno de los cuales el que mucha energía puso fue el doctor Franco Pomiglio. Y bueno, yo creo que está en la técnica se llama colecistoesclerosis colecistoscópica. Y con mucho orgullo es un desarrollo nuestro en el cual ya no es más mío. Las primeras 3 publicaciones en Revista Argentina de Cirugía, yo encabecé los autores, pero ya la última publicación de hace un par de años en Revista Argentina de Cirugía, ya yo voy como colaborador. El que encabeza la autoría es Franco Pomiglio y un montón de cirujanos. Y tenemos ahora otro trabajo en revisión en la Revista Argentina de Cirugía, donde también yo voy como primer autor. Y bueno, les cuento, voy a tratar de ser muy rápidamente porque es un tema muy largo, pero yo estimo que ya hemos definido todos los pasos y hemos resuelto un montón de desafíos tremendos que están resueltos. Y pienso que la operación está toda definida en sus pasos. La operación implica la eliminación completa de la vesícula y las piedras con una anestesia locorregional, no general, locorregional. Eso significa anestesia en la pared abdominal para colocar la cánula de colecistoscopía que se guía hasta el fondo de la vesícula. Después toda la operación es colecistoscópica, que tuvimos que desarrollar la colecistoscopía operatoria que no existía. Y la anestesia se hace, aparte de hacerla en la pared abdominal, en el mesocisto. Como el ingreso al fondo de la vesícula es indolora, porque la vesícula duele a la distensión o la necrosis, pero se puede entrar a la vesícula sin dolor. Una vez que estamos haciendo colecistoscopía, desde adentro de la vesícula se infiltra el mesocisto. Entonces trabajamos con una anestesia locorregional en pared abdominal y en el mesocisto. Esta operación en realidad es una derivación de la colecistoesclerosis química percutánea, que se ha trabajado muchísimo en los años 80. Pero el problema de esta operación, de la quimioesclerosis percutánea, era que requería múltiples sesiones. Se trabajó muchísimo en los años 80 en animales, en los 90 ya en la parte clínica, pero claro, cuando empieza a desarrollarse la parte clínica en los 90, vieron que, por un lado, muy atractivo, a uno le eliminaban la vesícula y las piedras, pero le decían, bueno, va a tener que venir 4 veces por semana durante 3 meses. Operame, decía todo el mundo. Entonces, era muy largo, múltiples sesiones. Derivado de eso, con la vía colecistoscópica, reducimos a una sola sesión. Entonces, ahí pasa a ser muy atractivo. Y otra de las cosas atractivas, que va a ser una operación muy adecuada para el robot. Eso significa, puedo estar equivocado, pero lo que yo creo que seguramente dentro de unos años todos ustedes van a estar operando.
casos donde la vesícula no está muy dañada. Pues si está muy dañada no hay lugar para trabajar adentro, ¿no es cierto? Pero en la vesícula que no está muy dañada, se va a poder eliminar la vesícula y las piedras por colecistoscópica, y el robot abre las puertas a la inteligencia artificial, que en este caso se adapta muy bien porque es un lugar pequeño, muy determinado, no hay que andar en diferentes campos. Entonces, lo que yo creo, que puedo estar equivocado, pero creo que en un futuro no muy cercano, en realidad ya tenemos los elementos como para el cirujano en un futuro cercano va a poder operar y hacer las partes álgidas y delicadas de la operación, y todo lo que es la parte aburrida, repetitiva, eso ya lo va a hacer el robot autónomo por inteligencia artificial. Bueno, disculpen por ahí si Bueno, muchas gracias, doctor, por este panorama de algo que no teníamos en mente. Yo les recuerdo que hay una zona que se llama zona de confort. Usted podría intentar vivir en su zona de confort, luego que vive siempre fuera de la zona de confort quirúrgica, pero muchas gracias por este panorama de algo que puede estar próximo a venir. Tengo una pregunta para los cuatro, respecto a la colangiografía. Yo no sé, Miguel, si vos vas a dar la charla con la colangiografía o abro la pregunta. No, estaba la charla primero. Listo, perfecto. No, entonces dejemos lo que surja para la colangiografía después. Perfecto. La colistectomía parcial, yo escuché, si hay algo que tiene mala propaganda en la cirugía laparoscópica es dejar parte de la vesícula. ¿Sí? Eso en cirugía abierta era muy común, hacer la colistectomía parcial. Y hoy, ¿qué rol ocupa en su actividad cotidiana? Miguel, Carlos, el doctor Ángel Pierini, ¿hacen colistectomía parcial o no? Sí. Muchas gracias, Aldo, por tus comentarios. Es muy interesante. Fue compartir contigo la experiencia de la colecistoesclerosis colecistoscópica, y seguramente que tu visión va más allá de lo que uno ve en tu tesis. Realmente ya planteabas las cosas que se iban a vivir con la colecistectomía laparoscópica, y sobre todo el tema de que era la gente la que lo iba a pedir, y realmente haber visto eso 10 años antes de que empezara a difundirse demuestra que tenés una visión muy fuera de lo común. Un saludo a Paul Eduardo Lada, que lo estoy viendo de acá. Un gusto que estés con nosotros, Paul. Perdóname, me habías dicho, Samuel, de la vesícula. La colistectomía parcial. La colistectomía parcial. Yo recién ahora empiezo a ver, hace un tiempo que escuché el tema de la colistectomía parcial en cirugía laparoscópica, y ya empecé a ver trabajos que hablan de lo que viene después, que no es tan grave como en cirugía abierta. Obviamente uno, y le pasa al doctor Candia también, uno ve la rueda, ¿no? Como que se va descubriendo la rueda repetidamente en la vida. En la época abierta, yo también recurrí a la colecistectomía subtotal, y seguramente también Candia, pero ¿cuál era el inconveniente? Que después lo tenías que reoperar vos. Y realmente abierto, reoperar era doblemente peor, y entonces prácticamente la abandoné a la colecistectomía subtotal en la época abierta. Y en la época laparoscópica yo creo que hay que tenerla en mente, creo que sí, que protege de la lesión de vía biliar, pero tampoco hay que usarla a mano rota, porque después hay que reoperarlo. La experiencia nuestra, si bien ahora dicen que es solo el 5%, claro, el 5% de los que pero a la larga nosotros veíamos que los pacientes volvían a tener litiasis en el muñón y los teníamos que reoperar. No sé, Tucho, tu experiencia. Yo coincido plenamente con lo que decís. Creo que se pueda. El problema es que no se puede. Y la charla esto de vesícula es mucho mejor que intentar sacarla a costa de muchos problemas que pueden venir.
O sea que lo hicimos antes, lo seguimos vía laparoscópica en aquellos casos donde inesperadamente nos encontramos con un bacinete muy difícil o muy complicado y creemos que uno tiene que tenerla presente como una salida también loable. A los doctores Cañas, que ellos trabajan una actividad muy distinta a la que puede existir en Mar del Plata. Ellos trabajan en una provincia como es Formosa, que tiene pocos centros. ¿Cuál es su uso de la colecistectomía facial o la colecistostomía, Carlos? Mira, como decimos, nosotros tenemos diferentes realidades porque por ahí en los sanatorios privados la mayoría de los pacientes son de cirugías programadas, no hay mucha urgencia, pero en el hospital obviamente que eso cambia totalmente y el tipo de paciente que manejamos es muy diferente. La colecistectomía parcial la hemos usado, la verdad, por suerte la hemos usado poco porque como dijo Miguel, trae muchos problemas en el operatorio que hay que reoperar y demás, pero en los pacientes con la visión crítica totalmente anulada, con un plastrón muy grande, cuando no podemos desimpactar el hilio de la vía biliar, es una muy buena opción, por lo menos para salir de la emergencia, aliviarle el dolor al paciente, hacerlo en un segundo tiempo. También para hay mucho ruido, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos, Carlos. Me parece una opción válida, no la usamos mucho, no es algo que usemos de rutina, pero es una opción válida, tanto antes en la cirugía convencional como ahora en la cirugía laparoscópica. Un dato que para nosotros por ahí también, hoy me quedé con ganas de comentarlo, Samuel, y para el auditorio, es la cantidad de variantes anatómicas, no solo arteriales, sino biliares, que vemos en los pacientes que muchas veces uno no los tiene en cuenta. Nosotros ahora hace poquito terminamos un trabajo de más de 100 ablaciones hepáticas multiorgánicas, pero netamente en el hígado, estudiando los procesos arteriales y biliares de los donantes, y solamente el 60% de los pacientes tenían la anatomía habitual normal. O sea que hay un 40% de pacientes que van a tener una anomalía en la vía biliar que nos hace que a nosotros muchas veces confundamos el cístico con el colédoco por una variante arterial, la mala interpretación de las imágenes que tanto se habla ahora, y también en el riesgo de una colecistectomía dificultosa del tema del sangrado por una variante arterial que no la habíamos visto, no la habíamos pensado, y el clipado a ciegas, que hace que aumentemos el riesgo de posibles lesiones, no solo biliares, sino arteriales y hemorrágicas. Con lo cual, en esos pacientes que son bastante complejos, o cuando no podemos, como dije, despegar el hilio ni tener una visión crítica, la colecistectomía parcial es una buena opción. Por suerte, como les digo, no la hemos usado mucho, pero bueno, es una buena opción válida para no agravar una posible lesión. Muchas gracias, Carlos. Miguel, ya vi que pusiste la segunda charla, así que vamos con lo picante, de la vesícula. Bueno, vamos a seguir adelantando. Bueno, la colangiografía intraoperatoria entra dentro de el capítulo de colecistectomía segura. Están las técnicas de abordaje que describimos antes y las técnicas de apoyo, de la cual la colangiografía es la más difundida, dado que ecolaparoscopía no hay en todos los centros y menos imágenes por fluorescencia, que ni siquiera está autorizado el material fluorescente. Entonces, esta es la visión crítica de seguridad, como yo digo, es la meta, no es el proceso, es la meta. A esto hay que llegar, y yo creo que la colangiografía es un mapa. Podemos llegar un poco manejándonos con algunas señales, pero la verdad que un mapa
no viene mal. En este caso, por ejemplo, esta es una imagen que muestra que el cístico está desembocando alto, digamos, porque hay una desembocadura baja o una unión de los hepáticos baja. Es decir, que vamos a estar cerca de la confluencia en la disección del cístico. Vamos a ver la utilidad de la colangio, vamos a ver el rol en la anatomía, en los litigios por mala praxis, en la litiasis coleociana, qué puntos en contra tiene, qué puntos a favor, la experiencia personal y vamos a terminar con el efecto Lindy. Acá tenemos una colangiografía de rutina en un paciente sintomático y nos encontramos con que tiene una litiasis coleociana pequeña distal. Para la búsqueda de evidencia, el tamaño de la muestra necesaria para evaluar la disminución de lesiones de vía biliar en un ensayo clínico requiere más de 30.000 pacientes. Por eso es que este trabajo no se ha iniciado y quizás no se inicia. Por lo tanto, para evaluar el rol de la colangiografía en la prevención de las lesiones, nos debemos sostener en estudios poblacionales. Aquí tenemos una colangio intraoperatoria donde tenemos una vesícula esclerotrófica que en general es indicativo de problemas y sin embargo vemos que tiene un cístico que si bien está dilatado, no hay litiasis de colédoco, es un cístico largo que nos va a permitir una buena disección. El trabajo de Flam del 2003 sobre una revisión de base de datos del 92 al 99 sobre 1,5 millones de colecistectomías de pacientes colecistectomizados, evalúan a los pacientes que requirieron reparación de vía biliar dentro del año de la cirugía y dio un 0,5% de incidencia. Y cuando filtraron los resultados con colangio o sin colangio intraoperatoria, vieron que había una reducción del 49%, es decir, el riesgo relativo era 1,49, casi 50% más, si la cirugía era sin colangiografía. Y a su vez, si se ajustaban los datos de acuerdo al riesgo del paciente y la poca experiencia del cirujano, el riesgo aumentaba 71%. Y por otro lado, y como contraprueba, si se filtraban los datos de los cirujanos que hacían colangiografía a los casos en los que no hicieron la colangiografía, la lesión de vía biliar aumentaba, lo cual quería decir que no es que los cirujanos que hacían la colangiografía eran mejores porque hacían colangiografía. Cuando no la hacían, perdían esa ventaja. Aquí vemos otra colangio intraoperatoria en un paciente con una colestasis en donde tiene una vía biliar ocupada. Este trabajo de Van Damme, una revisión de los 6 mayores estudios poblacionales con más de 10.000 pacientes cada uno, mostró un odds ratio de el 0,67, es decir que hay la colangiografía intraoperatoria es protectora, digamos, disminuye en un 33% la lesión de vía biliar. En un forest plot de los trabajos que resume esta revisión, aquí en el rombo de abajo es el que resume los resultados y vemos que está bastante a la izquierda de la línea de puntos, que es la que demuestra el punto medio entre disminución de lesión y aumento de lesión que está del otro lado de la línea. Como conclusión, la colangiografía conlleva una disminución del riesgo de lesión de vía biliar del 33%. Aquí tenemos otra colecistocolangiografía que nos muestra, que nos da un mapa de con qué nos vamos a encontrar. Vamos a pasar ahora a los aspectos médico-legales de la lesión de vía biliar.
En el Reino Unido, el 0,7% de las colecistectomías terminan en litigio y el 65% de los resultados es desfavorable. El valor promedio del juicio perdido es de $65.000. En Holanda, el 0,8% de las colecistectomías van a litigio, pero son evaluadas por un comité superior y solo prosperan el 18%, los que este comité permite que prosperen, para no aumentar la industria del juicio. Y el valor del caso perdido es de $11.000. En Estados Unidos, el 86% de los veredictos por lesión de vía biliar son desfavorables y el promedio se acerca a los $500.000 por caso. En Alemania, el 57% de los veredictos fueron desfavorables. El factor común de los litigios es el retraso en el diagnóstico. Aquí vemos esta imagen que ya habíamos visto en la cirugía anterior, que antes de empezar la disección estamos viendo que nos estamos enfrentando a un Mirici. Este trabajo del Hospital Italiano muestra que, como ven ustedes, ellos, sobre 11.000 colecistectomías, tuvieron 20 lesiones de vía biliar, lo que da un 0,17%. El 90% de ellos se detectaron en el intraoperatorio, 2 en el posoperatorio, y no hubo litigios. Aquí tenemos otra colangio que nos está mostrando en un caso que seguramente tenía un plastrón crónico, que nos enfrentamos a una fístula colecistoduodenal. El tercer punto es la litiasis coledociana. Mirici desarrolló la colangiografía en 1930 como un arma para el diagnóstico y tratamiento de la litiasis coledociana en un tiempo. En el 70 aparece la colangiografía retrógrada y la colangiografía intraoperatoria pierde parte de la relevancia que había acumulado desde sus inicios. En los 90, con el inicio de la laparoscopía y ante las dificultades técnicas de implementación, muchos cirujanos dejaron de realizarla y optaron por derivar a los pacientes con sospecha de litiasis coledociana al endoscopista, generando la resolución de la patología en 2 tiempos. Aquí vemos otra imagen que nos muestra una panlitiasis biliar. Recurrimos al mismo trabajo del Hospital Italiano que muestra que ellos tienen un 10% de litiasis coledociana, 1.176 casos, el 32% fue no sospechada, el 96,9% se resolvió con éxito en forma laparoscópica y solo un 0,8% fue a resolución endoscópica, con una baja índice de conversión del 2,3%. Y como conclusión, ellos 96% de los pacientes los resolvieron en un tiempo litiasis vesicular y coledociana. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra un cístico grande y que los cálculos están migrando a través de ese gran cístico hacia la vía biliar. ¿Cuáles son las dificultades para implementar la colangio intraoperatoria? El intensificador de imágenes es una. El costo tiene de $50 a $100.000, de acuerdo al intensificador. La colangiografía no se halla diferenciada dentro del módulo quirúrgico. Económicamente genera costos que no se financian en el caso a caso. La irradiación del paciente es muy baja y el mayor riesgo de cáncer es negligible, y aumenta el tiempo quirúrgico entre 5 a 10 minutos de acuerdo a un trabajo prospectivo que desarrollamos en el 2015, publicado en la revista argentina, ya sea la colecisto colangio 5 minutos promedio y la colangio transística 10 minutos promedio. ¿Y cuáles son los pros? A mi criterio, el principal es la tranquilidad. Frente a una bilirragia postoperatoria,
conocemos la anatomía y podemos estar tranquilos acerca de la indemnidad de la vía biliar y de la ocupación de la vía biliar. Hay una casi nula posibilidad de evento adverso por litiasis coledociana ignorada. Y por otro lado, colaboramos al mantenimiento de un know-how que puede ser necesario frente a decisiones difíciles. Aquí tenemos otra colangio, donde está mostrando cálculos distales, una vía biliar dilatada y un cálculo en el hepático también. En caso de haber diagnosticado y tratado una litiasis coledociana, el método es sustentable, ya que se puede facturar. Por lo menos aquí en Mar del Plata nosotros la facturamos y como la litiasis coledociana depende de la edad, está entre el 3 al 5% en los menores de 60 años, pero del 20% y más de acuerdo al aumento de la edad, según publicara el doctor Boretti en la Revista Argentina de Cirugía en el 2012. Y por otro lado, ante una lesión de vía biliar, su reconocimiento y eventual tratamiento ofrece al paciente los mejores resultados y reduce el riesgo de litigiosidad. Como experiencia personal, sobre 6.200 colecistectomías, 1.700 en la época abierta y 4.500 laparoscópicas, realicé colangiografía sistemática, lo que no quiere decir fanática. Los números generales dan alrededor del 90%, no es a ultranza que realizo la colangiografía, pero sí en forma habitual. Diagnostiqué 900 casos de litiasis coledociana, 300 en la época abierta, que resolvimos por vía convencional, y 600 en forma laparoscópica. Tuve 5 lesiones de vía biliar diagnosticadas y resueltas en el intraoperatorio, ninguna terminó en litigio. Aquí tenemos otra colangio que nos está mostrando la característica del cístico y que seguramente esta litiasis no la vamos a poder resolver por vía transística, tendremos que ir por coledocotomía. En conclusión, la colangiografía intraoperatoria sistemática cumple los siguientes roles. Mantiene un know-how técnico en riesgo de perderse, permite diagnosticar y tratar la litiasis coledociana en un tiempo, disminuyendo costos y evitando situaciones desagradables en el postoperatorio, ayuda al diagnóstico intraoperatorio de la lesión de vía biliar evitando su agravamiento, mejora la calidad de vida del paciente resuelto y disminuye la litigiosidad. Aquí tenemos otra colangiografía que nos muestra una panlitiasis biliar. Y para terminar, quisiera hacer una mención al efecto Lindy que menciona Nicolás Taleb en su libro Jugarse la piel, y habla del paso del tiempo y la sustentabilidad. Esto, para resumir, uno lo podría plantear así: si en toda ciudad grande se instalan alrededor de 100 cafés nuevos por año, a los 6 meses la mayor parte desapareció, queda el 30%. Y el concepto mantiene que si un nuevo café supera el año de supervivencia, resulta muy probable que siga existiendo el año siguiente. De 10.000 papers aparecidos en un año, es probable que solo uno siga vigente al año siguiente. Una técnica que se mantuvo vigente una generación, es muy probable que se mantenga vigente la generación siguiente. Muchas gracias. Perfecto, muy bueno, Miguel. Yo voy a hacer una pregunta tanto a los tres comentaristas. ¿Alguno tiene una estrategia alternativa a la que usa? No lo que está publicado, sino de ustedes. ¿Alguno usa la no colangiografía intraoperatoria? Pregunto, para si no sigo con el paso de hablar de colangio. Carlos, ¿vos usás colangio? ¿Sí, no? No, usamos en forma selectiva. Los pacientes usamos selectivos. No, primero que no en todos los centros tenemos, como dijo Miguel, arco en G disponible. Eso en muchos de los sanatorios privados no lo tenemos. En el hospital sí. Entonces
en uno de los hospitales sí, pero donde trabajamos, y lo que hacemos mucho hincapié es en los pacientes de alto riesgo, obviamente los que tienen antecedentes con una ecografía alterada y demás, esos pacientes los seleccionamos y los operamos selectivamente ya en un centro donde tengamos con la angiografía disponible como para hacer diagnóstico y tratarlos también, si tenemos que canular, si tenemos que hacer extracción transística de litiasis, coledotomía y todo. Pero la usamos en forma selectiva ya desde hace mucho tiempo, no en forma rutinaria. Perfecto. Tucho, una opinión. Yo creo que es un trabajo que habíamos hecho en virtud de que se hacía la colangiografía. Y en general era o porque no se disponía en el momento de la ONC o que no se disponía de las posibilidades técnicas como para hacerla, pero creí yo en ese momento que era un muy buen índice, muy buena a la patología avanzada que veía. Siempre está la voluntad de cada uno de considerar cada caso como hacerla selectiva o sistemática. Creo que la experiencia te va haciendo un poco más reciclada, llevándola a la selectiva que a la sistemática. ¿Por qué? Porque tenemos métodos hoy previo a la cirugía que son muy, como repito, la ecografía con operadores hidrógenos. Evidentemente, debo poner énfasis en lo que dijo Miguel. Miguel fue tan claro que no hacer una colangiografía, sabemos que de por sí ya tenemos algo en contra si tenemos un juicio sobre esa patología. Segundo, es tan importante saberlo hacer porque no es mucho el tiempo que consume, es muy poco. Yo creo que es menos de 5 minutos cuando uno tiene experiencia, mucho menos y todo listo. Tampoco el valor el tiempo, pero la utilidad que nos va a servir como para poder evaluar contingencias que se puedan deber a estas patologías que estuvimos operando es impresionante. Por eso, insisto que creo que el cirujano de hepatobiliar o el aparato digestivo, esté donde esté, de más remoto, que por favor siempre tenga previsto que operar vesículas implica tener todos los elementos a mano. Gracias. Bueno, gracias, Tucho. Mientras le pido al doctor Kleiman un comentario, les hago la propaganda de que la semana que viene el webinar va a ser sobre colecistitis aguda, un debate sobre el approach dentro de la laparoscopía de la colecistitis aguda para que tengamos presente. Lo organiza la Sociedad de Cirujanos de Rosario. Yo escuché 3 veces el tiempo. Yo aprendí de Miguel mismo, cuando era su residente, que el único que le importaba el tiempo quirúrgico era el anestesista, porque se quería tomar mate. Que el tiempo quirúrgico es una limitante que no tiene mucho sentido para mí medirla, más que uno busca poner en números una realidad. Aldo, ¿alguna opinión sobre la colangiografía intraoperatoria? Aldo Kleiman. Creo que felicitaciones, Miguel. La exposición ha sido muy clara, con las ventajas, las desventajas. Realmente felicitarlo, realmente muy bien, ¿no? Nos aclaró. Coincido. No sé si vale la pena contar mi experiencia, pero me parece muy bueno la exposición de Miguel. Hago una pregunta de vuelta a los 4. La lesión de viabilidad asociada a la colestectomía existió en la cirugía abierta. La colangiografía es previa, no es una tecnología nueva. La laparoscopía, todos sabemos la historia y el miedo que generó inicialmente. ¿Cuál es el rol que ustedes tienen o avisoran sobre las nuevas tecnologías que nos puedan asociar a mejorar el rendimiento de la colestectomía? Me refiero a ecografía intraoperatoria, ECOLAP, el privado tiene, el uso de fluoresceína, el uso de endoscopía intraoperatoria. ¿Qué experiencia o qué visión tiene cada uno de ustedes 4 sobre eso? O si creen que es algo inútil y hay que asumir que esto va a pasar. ¿Miguel? ¿O el que quiera contestar? Yo creo que
La colangiografía me parece, claro, uno como es muy probable que en los lugares donde haya cirugía traumatológica, porque la verdad que la que más manda, digamos, el uso del intensificador es la cirugía traumatológica. En los lugares donde haya va a haber intensificador sí o sí. Me parece que a la colangiografía como mapa no es fácil ganarle. Sí creo que en el caso excepcional, una paciente embarazada, alérgica al yodo, que le hagamos una ecolaparoscopía, bueno, fenómeno, sí, me parece, pero me parece que es para el paciente excepcional. Y el caso de la fluoresceína, si bien como casi todas las cosas nuevas se emprenden con entusiasmo, a mí me parece que cuando uno tiene dificultades de verdad. Yo no creo que algo un poco sutil ayude, pero bueno, hay que esperar los trabajos y ver los resultados. Y de hecho ya están viniendo los equipos. Nosotros, el equipo que vamos a comprar ahora de Stores, ya viene con el equipamiento para hacer la fluoresceína. El tema es que no está autorizado para usarse. Pero digamos, ya viene adecuado para incorporarla. Sí, exacto. O sea, la tecnología está dando vuelta. Ángel, ¿alguna opinión sobre asociar tecnología a la colangiografía? Sí, yo creo que pensar nomás en su origen, 1930, como dijo Miguel, y pensar que tiene discutiendo, más que discutiendo, alabando la filosofía y hablando de sus virtudes, ya de por sí nos ha dado un respaldo enorme de pensar que va a seguir un tiempo largo hasta que se impongan nuevas cosas. La forestería no es fácil que llegue al país, son técnicas que se usan en países realmente avanzados y creo que son bastante fáciles tienen todos los elementos de ser aplicada en el resto con muy buenas imágenes. Realmente son muy buenas las imágenes que uno ve. Pero por el momento, y creo que por muchos años, como viene el país, como viene todo, abracémonos a lo que conocemos y que nos va muy bien. Mientras les pido a Carlos un comentario sobre la fluoresceína, nosotros en la Clínica Colón tenemos las cámaras. El punto es que implica una inversión porque hay que reconvertir el sistema. Las cámaras que hacen fluoresceína no son las mismas que la HD y Full HD, entonces es una decisión muy compleja. Más allá que hoy todavía estamos en el albor de tenerlo en la Argentina, no es tan simple como la foto que se muestra. Entonces, nuestra visión es, ojalá, pero bueno. Carlos, una opinión sobre la utilización de tecnología asociada para mejorar la colangiografía. No, sin dudas que, como dijiste vos recién, me parece que nosotros en eso no tenemos ninguna experiencia, creo que todavía estamos muy lejos del uso de ese tipo de tecnología, sobre todo en provincias como las nuestras, alejadas y todo. Si bien hoy tenemos acceso a un montón de cosas, me parece que eso todavía está verde, como bien es el método. Lo que sí nosotros por ahí, después de tantos años de trabajar y armar verdaderos equipos de trabajo, lo que tenemos mucha insistencia es con los pacientes sospechosos de algún tipo de patología biliar, insistir mucho con una buena ecografía que la puede hacer alguien del equipo nuestro o algún imagenólogo. Y en el hospital contamos también con un resonador de alto campo y el uso cada vez más habitual de la resonancia hizo que también se bajen los costos, porque en los pacientes que sospechamos realmente algo crítico previamente, estamos hablando obviamente de pacientes seleccionados, casos especiales, no es algo que uno use rutinariamente, pero volviendo a este tipo de cosas, el uso de la colangioresonancia nos ha facilitado muchísimo el diagnóstico previo, la preparación de la táctica y de la técnica quirúrgica, de cómo vamos a abordar este tipo de pacientes. Estamos hablando, como les digo, de casos muy seleccionados, pero en la previa de una buena colangioresonancia, que dentro de nuestro equipo multidisciplinario, tener la información directa del imagenólogo, que ya hoy por hoy es parte de nuestro grupo, nos ayudó muchísimo y nosotros también aprendemos muchísimo de esas imágenes de colangioresonancia que por ahí antes
eran muy rebuscadas o era difícil acceder. Hoy al tenerlo dentro del hospital nos ayuda mucho. Pero en el intraoperatorio no tenemos otra variante. No. Bien, te hago una pregunta, vos como presidente, directorio, cirujano que ha pasado todos los roles en una institución, dale el consejo a un cirujano, ¿en qué invierto? ¿Un equipo de fluoresceína, que es lo que viene, que es divino, o un arco en C? Usado. Un arco en Usado, C. ¿qué es lo que me aparece? Un coreano usado, para no ofender a nadie. Un Samuel, arco en C. Sí. Samuel, ¿estás vendiendo un equipo o me equivoco? Tengo algo para ofrecer nada. Estás ofreciendo algo. Miguel tiene el Telefunken todavía, yo te digo. Miguel tiene... Espera que Candia Padre quiere opinar algo, si me permite. Perdón. El doctor Orlando quería comentar algo, Samuel. Siéntanse en libertad mientras podamos respetar los tiempos de la charla cada uno. Liberale el micrófono, Orlando. A ver si lo hace bien. Ahí está, doctor Orlando. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto escucharte. Bien, muy bien, un gusto verte. Gracias, muy amable. Y un saludo a todos. Buenas noches. Quiero hacer alguna acotación fundamental. He hecho, siguiéndote a vos lo sabes muy bien, muchas colecistocolangiografías. Y creo que no hace falta tener $100.000 para comprar un intensificador de imagen. Porque en la sala de Mirici, en una de las salas había intensificador, en los otros quirófanos no había intensificador. Y hacíamos con los aparatos portátiles. Cuando hay una colangiografía con un aparato portátil, con un muy buen Buki, y teniéndolo al radiólogo con tiempo y paciencia, las colangiografías tienen tanta buena ayuda para el cirujano como uno las podría hacer con el intensificador. Y nosotros, yo hay que terminar de armar el trabajo que he hecho haciendo colecistocolangiografías con tus imágenes tan bonitas como son, tomando el tiempo similar a la que me llevó con el intensificador, inyectando 2 centímetros y sacando la primera placa a los 3 minutos y la segunda a los 6 o 7 minutos, como hacía Mirici, y las imágenes de la colangiografía son excelentes. Yo creo que uno tiene que estar previsto por ahí si se rompe el intensificador de imagen y tiene un buen buque, porque fundamentalmente que tenga un buen buque, una parrilla antidifusora, las imágenes de las colangiografías son excelentes. Otra cosa que siempre me llama la atención, discúlpeme, es que hacemos diferencia entre la parte pública y privada. El hospital italiano no le podemos decir que tiene parte pública, es todo privado, y tiene el 12% de pacientes con litiasis coledociana. Pongámonos de acuerdo. Si cada 100 enfermos le vamos a dejar 12 pacientes con posibles patologías en la vía biliar, ojo, no estoy hablando solamente de la litiasis, de otras patologías virales de la papila o de los cánceres de papila, yo creo que nos deberíamos poner. No cuesta mucho llevar un portátil que hay de muy buena definición y de muy buen precio ahora y tener una sala de rayos. Yo creo que el concepto que yo traigo, Paul me va a desmentir, vos, Miguel, has estado conmigo trabajando acá siempre. Te hemos tirado un casito muy lindo, Miguel, no nos olvidamos cuando viniste a Santiago. Pero yo, si no tengo aparato de rayo, no hay colecistectomía. Y un punto importante, cuando uno pide una colangioresonancia, no hay que guiarse por el tamaño de la colangioresonancia en el calibre de los cálculos. Yo me animaría a operar un paciente diciendo que tiene litiasis coledociana solamente con la colangioresonancia y no haciendo una colangiografía intraoperatoria, porque los calibres son totalmente distintos. Esos son detalles que uno lo tiene que tener muy bien presente. Discúlpeme la interrupción y un gusto de saludarlo y escuchar a toda la gente que le gusta que lo defendemos a Mirici todavía. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Doctor Candia Padre, que lo estábamos por el último. Sí, simplemente un pequeño detalle. Nadie discute de las bondades de la colangiografía intraoperatoria y con un intensificador o un portátil. Pero hay poblaciones pequeñas acá en el interior nuestro, con 20.000 habitantes, que no tienen esa posibilidad. Y sin embargo hacen las colecistectomías laparoscópicas con gran eficiencia y con gran prudencia. Ante la duda convierte.
Por eso lo que quiero significar nomás de la forma sistemática, 100% prácticamente indiscutible, ¿no? Hay un porcentaje de gente que, vuelvo a repetir, por razones de equipamientos, etcétera, no la realiza y también tienen muy buenos resultados. El valor legal, eso sí, hay que tener cuidado, pero no inhibe trabajar en su comunidad, por más pequeña que sea. No, claro, claro. La Argentina es muy extensa y muy compleja para explicarla en todas las realidades y no todos los pacientes tienen acceso a todos los lugares. Eso es el problema de la Argentina. Está el doctor Poslada que quiere hacer un comentario, me parece. Gracias, buenas noches a todos. Excelente, Miguel, excelente la Asociación de Santa Fe, Rosario. Felicitarlos por el tema que nos convoca a diario. Solamente dos reflexiones. Estoy de acuerdo con Miguel y ahora que lo veo al doctor Boretti, siempre tengo una frase de él que dice: no empezar nunca una colecistectomía ni en la parte privada ni pública después de las 18:30 horas, porque siempre hay un gran problema. Y esto lo he aprendido tanto en la parte privada como en la parte pública, tratar de ir lo más temprano posible. Segundo, estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Undali. Yo creo que la colangiografía, seguramente en las épocas que nosotros comenzamos con la videolaparoscopía, seguramente utilizamos un arco en C, costaba mucho y lo mismo lo hacíamos. Y ahora que hace unos años que lo tenemos, lo utilizamos diario. Tercera reflexión. Si hacemos una buena disección, como dice Strasberg, con respecto a al critical view, ¿por qué no hacer una colangiografía? Ya Mirici en el año 35, 40 decía que el premio para la colangiografía era una buena disección del cístico. Si hacemos eso de un punto de vista táctico y técnico, ¿por qué no podemos apoyarla con una colangia? Yo coincido también con Miguel que hay algunas veces que se puede hacer, nunca llega uno al 100%, en nuestra experiencia por lo menos es un 86, 85% para hacer la colangia, si no llegamos a veces ni al 90%, pero bueno, tratamos de esforzar lo máximo. Y la última reflexión, trabajos japoneses demuestran que lo que acaba de decir el doctor Orlando Undale es razonable, que a pesar de tener una colangioresonancia y una imagen, un mapeo de la vía biliar, no invalida hacer lo mismo posteriormente una colangiografía intraoperatoria, porque por ahí, y nos ha pasado haber descubierto alguna litiasis que pasó insospechada por la colangioresonancia o mal interpretada en el momento por los cirujanos. Entonces me parece que hay que tener en cuenta esas posturas. Gracias, Samuel, muchas gracias y por permitirme aclarar algunos comentarios, nada más. Muchas gracias a usted, doctor Lado, uno de los referentes a nivel nacional de este tema. Yo le hago una pregunta a todos. ¿Cuándo es el momento más adecuado en función a la lesión de vía biliar de hacer la colangio? Miguel plantea hacerlo al principio. Yo me formé en el privado y el papá de Miguel nos enseñaba hacia el final, porque cuando uno es colgado. Entonces, yo ahora le pregunto a usted, ¿tiene alguna estrategia o es lo mismo? Miguel, vamos por orden. No está, Miguel. Yo hago primero la colangio, porque me queda cómodo. Debo decir que no es que es un capricho, digamos. Cuando nosotros empezamos, en los 90, era muy difícil, el instrumental no ayudaban los equipos, y realmente tanto no ayudaban que las dos primeras agujas de Vélez, la instrumentadora la dejó en la alforja y las rompió en lavarropa. Entonces, para no seguir gastando agujas de Vélez, empecé a usar la aguja de aortografía translumbar para hacer neumo, y ahí nomás me di cuenta que la podía usar para la colangio. Y entonces empecé a usar en el número 20, la colecistectomía laparoscópica número 20, empecé a hacer la colangio. Y después uno, bueno, el hábito, digamos, influye bastante, no hará el monje, pero influye.
y me quedó, digamos, siempre hago la colecistocolangio de entrada. Hay cosas que la muestran la colecistocolangio de entrada. De todos modos, ¿me pasó alguna vez que viera algo que me llamó la atención y que me obligó a hacer una transística? Sí, por supuesto. Si ante la duda hago la transística de nuevo, no. Me parece que la colangiografía es un arma que si uno la tiene, no le va a dar disgusto, le va a dar satisfacciones. Perfecto. Ángel, ¿algún comentario? Y le agrego una pregunta. ¿Alguno agrega ante la sospecha algún colorante a la colangio? Repetí la pregunta, Samuel. Si además de, ¿cuándo es tu timing para hacer la colangiografía? ¿Al medio o al final? Y si ante la sospecha de una lesión de vía biliar, agregar algún colorante en la colangiografía, tipo azul metileno. Ese tipo de estrategia. Lamentablemente no te pude escuchar bien, pero ojalá pueda servir la respuesta. Primero usamos en general grafía transística y cuando no se puede hacemos por punción, como muy bien dijo Miguel, y lo hemos aprendido de él. Segundo, no usamos colorante. Tercero, creo que, y acá pongo el dedo en la llaga lamentablemente, pero tengo que ser sincero, para mí la conversión no es un pecado mortal como escuché en muchos congresos y demás. La conversión es un arma que tiene el cirujano y que muy bien aplicada tiene muchísima vigencia y es en base a la palpación que muchas veces, que es una de las incógnitas que no nos da correctamente la laparoscopía y del pedículo hepático, nos puede salvar de circunstancias muy extremas, como puede ser una lesión arterial, como puede ser unas lesiones que no sabemos si la producimos, si vienen, no vienen, de dónde vienen, ante la incógnita. Creo que, e insisto, la conversión es algo que lo tenemos en cuenta. Y eso quiero poner énfasis porque lo hacemos, no, por supuesto, son un porcentaje mínimo en nuestra casuística, pero está dentro del arsenal terapéutico. Otra pregunta, ¿convertir para qué? Pero bueno, mientras a Carlos Candia, ¿alguna estrategia especial con el uso de la colangiografía cuando la hace? No, exactamente lo mismo que dijo Tucho, y nosotros hacemos preferentemente transística, salvo que, bueno, el hilio está complejo, no lo identifiquemos bien, entonces sí hacemos la punción vesicular, pero en principio la mayor parte de las colangiografías son transísticas en el momento que podamos identificar. Si podemos, tratamos de hacerlo de entrada, no al final, sino de entrada para tener un mapeo. Vamos directo a la disección y ahí lo hacemos. Como dijimos al principio, el uso de la tecnología, y cada vez tenemos mejores instrumental y todo para poder hacer colangiografía más segura, más cómoda y mejores arco en C y todo. Lo hacemos en el momento que podamos identificar la visión crítica de seguridad. Y por supuesto que lo que dijo Tucho recién, la conversión es una discusión que acá tenemos permanentemente. Si vamos a convertir, ¿para qué vamos a convertir? No estamos en contra para nada de la conversión, al contrario, no es un fracaso ni mucho menos. Tenemos la opción de la conversión cuando no identificamos los elementos y cuando la cosa viene compleja, pero también nos ha pasado a nosotros dentro del grupo de trabajo de convertir y no tener un buen diagnóstico de una lesión de vía biliar a pesar de estar en un grupo entrenado y con gente capaz y todo. Por eso, más allá de la conversión, muchas veces cuando tenemos problemas, vuelvo al inicio de lo que dije al principio, que es la formación de equipos de trabajo. Cuando tenemos problemas, si podemos llamar a alguien que nos dé una mano y que venga de afuera a darnos una visión diferente de lo que está pasando, creemos que eso es el valor fundamental de un verdadero equipo de trabajo de cirujanos. Hoy por hoy, bueno, desde hace muchos años, el valor del cirujano no es solo el que opera o solo el que da el buen punto, sino el que da la formación. Nosotros tenemos la suerte de tener diferentes generaciones de cirujanos que nos terminamos de acoplar y entender
algunos más experiencia en una cosa, otros en otra, de diferentes edades, de diferentes formaciones, de diferente cultura, y sin embargo, en el momento crítico de una conversión o de tener una sospecha de una lesión de vía biliar, más que tener un buen arco, un buen instrumental o algo, es tener la mente fría, que en el equipo muchas veces no la tenemos, y de llamar a alguien que esté cerca, que esté lejos, que nos dé una visión, como les digo, fría, sin el estrés del momento que estamos viviendo, para tener otra visión de la cosa y darnos una mano. Y en base a eso también, la conversión, sabemos que es importante que en todos los pacientes ya en el prequirúrgico le advertimos que puede haber, aunque sea mínima, la posibilidad de una conversión, porque hablarle de 4 o 3 cicatrices chiquitas de 5 milímetros, 1 centímetro, y después terminar haciendo una conversión hasta crear un trauma diferente al paciente y a la familia, entonces se lo advertimos en el preoperatorio, que nos parece muy importante hacerlo. Muy buena, muy aclarado. Le pido al doctor Boretti si él quiere hacer un comentario, Juan Boretti, que él también es parte responsable, el 50% de armar esta charla. Empezó con una charla por WhatsApp entre los dos. Juan, si puedo abrir tu micrófono para hacer un comentario sobre todo lo que venimos hablando. Bueno, en primer lugar, agradecer a las sociedades tanto como de Formosa, Mar del Plata y de Rosario. La idea de esto fue tratar de hablarnos, desmitificar un poco un montón de cosas de la cirugía, lo que es la cirugía cotidiana. Y me parece que se logró, hablando claro, como nos habló Miguel, como nos hablaron los comentadores, a los cuales agradezco muchísimo, de todos los problemas que tenemos a diario todos los cirujanos, y entendiendo que tenemos un país muy grande, con realidades muy diferentes, y dentro de las mismas provincias, realidades diferentes en cuanto a lo público y lo privado. Entonces, cada uno tomemos datos que nos dan la gente con más experiencia, como nos relataron recién, y tratar de llevar esas cosas a nuestra práctica cotidiana, que es la mejor manera de hacer medicina. Y la única situación que surgió este último tiempo, que yo quería agregar, que es esa consulta intraoperatoria, y nos ha pasado a nosotros ex residentes de Mar del Plata, que en el chat que tenemos de ex residentes empezaron a aparecer problemas intraoperatorios. Con la yo estoy operando, tengo esta colangiografía, y la opinión de todos los que estamos involucrados siempre ayuda. Por lo menos nos sentimos acompañados. Así que esa consulta intraoperatoria también, la tecnología está ayudando a hacernos mejores cirujanos. Así que bueno, les agradezco muchísimo a Samuel también por haber sido el presentador, y bueno, espero encontrarlo la semana que viene, donde estoy juntando energías para defender lo que me toca, que es la colecistectomía diferida en colicitis aguda. Les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo, en honor al tiempo, llevamos más de casi 2 horas hablando de este tema. Me le pediría a Miguel si un cierre sobre esta charla. Como dijo el doctor Boretti, invitarlos todo este mes de agosto a que vamos a tratar de agotar la colecistectomía y todas sus variantes, y plantearnos un nuevo desafío para en los próximos meses hablar de hernia, abdomen agudo. No todo es colangiocarcinoma, así que tenemos que hablar de cosas cotidianas y usar el expertise de gente como la que tenemos disponible, con las realidades distintas que tenemos en el país. Una preocupación que nos marcaba con Juan era el hecho de tratar de hablar para todos, porque es muy fácil hablar desde una superinstitución, pero es muy difícil transmitir toda esa información a un cirujano que son 2 y que están en un pueblo. Entonces, y tienen que atender a su gente. Entonces, bueno, me sumo. Samuel, ¿puedo hacer un pequeño aporte muy cortito? Si me permite. Claro. Mira, lo que dijo el doctor Boretti, y un poco llevándonos a la realidad que nos toca vivir en cada uno de nuestros lugares. Hace un tiempo tuve experiencia que
cirujano con su buen equipo de trabajo tuvo una lesión de vía biliar a 300 kilómetros de la capital, en una ciudad del interior chica. Bueno, tuvo una lesión advertida. En el momento de la cirugía, lo que dijo el doctor Boretti, en el momento de la cirugía nos mandaron una videollamada de la lesión, filmando y mostrándonos lo que estaba pasando en el monitor, diciéndonos a 300 kilómetros de distancia, ¿no? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Lo reparamos? ¿Le hacemos un hepático yeyuno? Estamos hablando de gente experimentada y con entrenamiento para pedir eso que hablábamos hoy, de pedir ayuda. Nuestra única recomendación desde la frialdad de nuestra casa y muy tranquilos es decirle, ponerle buenos drenajes y mañana a primera hora, si el paciente está compensado, derivarlo a la capital, derivarlo a nuestro hospital bien drenado, estabilizado y en buenas condiciones clínicas. Lo hicieron así, el paciente a las 24 horas tenía una vía biliar muy fina, extremadamente fina. El paciente en 24 horas estuvo en el hospital, lo compensamos y bueno, la resolución se pudo hacer después a las 4 semanas con el paciente ya externado, preparado, estudiado, con una sección completa de la vía biliar, pero en otras condiciones tanto locales como emocionales, como quirúrgicas y todo. Y estamos hablando de una comunidad, como les digo, a 3 kilómetros, una provincia como Formosa. O sea que el hecho de por ahí formar equipos de trabajo, trabajar en comunidad, conocernos entre nosotros y pedir ayuda con el uso de la tecnología hoy, creo que nos da una mano increíble que a lo mejor hace unos años atrás para ese cirujano esa misma circunstancia hubiera sido totalmente diferente. Pedir ayuda a tiempo, no insistir en el error quirúrgico ni nada, creo que fue lo que le terminó salvando el momento al paciente. Nada más. Disculpen por la intromisión. No, muy buena anécdota. Miguel, te pido un corolario y vamos a por fin. Bueno, yo nada más que creo que ya hemos hablado todos lo que había que hablar. Creo que estemos todos preocupados por la seguridad de nuestros pacientes es muy bueno y la opinión de todos importa. Muchísimas gracias, Samuel, Juan, Boretti, el doctor Kleiman, Orlando, ahí te veo Daniel Gatti, el doctor Candia, Paul, Tucho. Muchas gracias a todos por poder compartir, digamos, estas experiencias y auguro que va a ser muy interesante continuar con esta línea de desarrollar la cirugía cotidiana. Muy buena idea, doctor Boretti, y vamos a acompañarlo. Un abrazo a todos.